Mi hija cortó todo contacto conmigo después de que defendí a su hermanastra, quien tuvo una relación con su prometido. Ahora está embarazada y no me permite conocer a mi nieto. Tengo 56 años y una hija de 29. Tuve a mi hija con mi ex esposo. Nos separamos cuando ella tenía 5 años. Fue una separación tranquila, cada quien por su lado. Un par de años después conocí a quien es mi esposo hasta hoy. Él tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, un hijo mayor y una hija apenas un año menor que la mía. Para proteger su privacidad no voy a usar nombres, pero si sirve de algo, mi hija y su hermanastra se llevaron increíble desde el principio. Eran como uña y carne. Eso fue un alivio para mí, porque uno siempre teme que los hijos no se acepten. La casa se volvió bastante alegre. Ellas hacían todo juntas. Dormían en la misma habitación aunque no era necesario. Usaban ropa prestada. Se contaban todo. Y yo me sentía feliz de haber construido una familia de nuevo. Me creí la mentira de que el cariño bastaba. Cuando mi hija tenía 24 conoció a un chico. Lo conoció en el trabajo. No voy a entrar en muchos detalles sobre él, pero parecía un buen tipo. Mi hija se enamoró como nunca. En poco tiempo ya lo traía a casa a todas las cenas familiares. Él encajaba bien con todos, y sí, también con la hermanastra. Pero yo nunca sospeché nada raro. De verdad. Si lo hubiera hecho, habría puesto un alto. Eso quiero creer. Pasaron 2 años. Él le propuso matrimonio en una cena navideña en nuestra casa. Ella lloró, todos aplaudimos, fue uno de esos momentos que uno guarda. Mi esposo grabó todo. Pensé que era el principio de una nueva etapa. Que íbamos a tener bodas, nietos, vacaciones familiares. Qué estúpida fui. Todo se cayó 3 meses después. Fue un sábado. Mi hija llegó a casa sin avisar. Entró gritando. Nunca la había visto así. Pálida, temblando, los ojos rojos de tanto llorar. Lo primero que gritó fue, ¿dónde está ella? Dime que no está aquí, porque la mato. No entendía nada. Le pedí que se calmara. Me dijo que había encontrado mensajes entre su prometido y su hermanastra. Que llevaban meses viéndose a escondidas. Que tenían fotos, mensajes, hasta reservas de hotel. Que no era un error. No era un desliz. Era una relación. Una traición. Yo no supe qué decir. En serio. Me quedé congelada. Quería creer que era una confusión. Que no podía ser cierto. Mi hija me miraba como si yo también la hubiera traicionado. Yo solo repetía, eso no puede ser. No puede ser. Y entonces bajó su hermanastra del cuarto. Se había quedado a dormir en casa esa noche. Y cuando vio a mi hija ahí, en ese estado, en lugar de negar todo, solo dijo, lo siento. No era mi intención, pero lo amo. Ahí fue cuando todo se rompió. Mi hija se fue ese mismo día. Me dijo que no volvía a pisar esta casa nunca más. Que no quería volver a ver a nadie. Ni a mí. Ni a su padrastro. Ni mucho menos a ella. Esa noche, mientras limpiaba el vaso que se había roto cuando ella lo lanzó contra el piso, me di cuenta de que no había forma de que esto terminara bien. Y eso fue solo el comienzo. Pasaron 2 semanas sin saber nada de ella. Ni una llamada. Ni un mensaje. Silencio total. Me dolía, claro, pero pensé que era normal, que estaba en shock, que solo necesitaba tiempo. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Un día, revisando el buzón, encontré una carta. Era de mi hija. No escrita a mano, sino impresa. Fría. Con la dirección de su papá en el remitente. Decía que ya había recogido sus cosas importantes, que el resto las donáramos o las tiráramos, y que no quería ningún tipo de contacto por el momento. Incluía una lista de cosas que consideraba no negociables, no quería que la hermanastra la buscara, no quería saber nada del ex, y no quería que yo intentara intermediar ni ahora ni nunca. Eso último me dolió más que todo lo demás, porque eso fue lo que intenté. No de inmediato, pero sí poco después de que ella se fuera. Hablé con la hermanastra, no para consolarla, sino para entender qué carajo había pasado. Me dijo que se enamoraron, que no fue algo planeado, que se sentía como una mierda pero que no podía negar lo que sentía, que todo empezó con una conexión durante una época en que él y mi hija estaban peleando mucho, que nunca quiso hacerle daño, que se odia a sí misma por lo que hizo. Yo no sabía cómo manejar eso. No soy terapeuta, no soy juez, soy madre. Y estaba atrapada entre 2 hijas que se odiaban, una por traición y otra por vergüenza. Pero cuando mi esposo se enteró, fue claro, no iba a echar a su hija de la casa. Ella seguiría viviendo con nosotros. Yo tampoco pedí que se fuera. Sentí que echarla era renunciar a ella para siempre. Tal vez eso estuvo mal. No lo sé. Intenté llamar a mi hija 2 veces más. La primera vez, no respondió. La segunda, me bloqueó. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, solo supe de ella por mi hija menor, la única que todavía hablaba con las 2. Ella me contaba cosas a cuentagotas, como si supiera que cualquier detalle iba a romperme más de lo que ya estaba. A veces la veía en fotos de redes sociales. Se mudó de ciudad. Cambió de trabajo.
Empezó a salir con otro chico, pero nunca me dijo el nombre. No volví a verla en persona, ni en videollamada, solo en recuerdos. Y todo este tiempo, intenté convencerme de que algún día volvería, que después de tanto tiempo, con las cosas más frías, podría ver que no fue mi culpa, que no quise que pasara lo que pasó, que no fui yo quien la traicionó. Pero eso se fue desmoronando con cada cumpleaños que pasaba sin una llamada, cada Navidad sin su silla en la mesa, cada año que me escribía un simple feliz cumpleaños por mensaje, sin firma, como si fuera una conocida, como si yo no hubiera sido su madre. Hace unos meses, pensé que las cosas iban a cambiar. Recibimos una invitación a su boda. Sí, una boda. Se iba a casar con alguien. No sabíamos nada del tipo, ni su nombre, ni dónde lo había conocido. La invitación no tenía muchas palabras, solo el lugar, la fecha, y una nota: no es obligatorio asistir. Su padrastro y yo decidimos que iríamos. Aunque no éramos parte de la ceremonia, aunque no estábamos incluidos en la organización, pensamos que estar ahí era una forma de decir: seguimos presentes. Reservamos hotel, compramos la ropa, me hice el cabello, cosa que no hacía desde hacía años. Y entonces, 2 días antes, mi esposo se enfermó. De verdad. No una gripe, algo grave. Terminé llevándolo al hospital. Me quedé con él. Y no pude ir a la boda. Le escribí. Le expliqué todo. Le dije que me dolía no estar ahí, que no había sido mi intención faltar. Me respondió con un solo mensaje: ya sabía que no vendrías, por eso no te incluí. No mereces estar ahí. Esa noche lloré. Como hacía años no lloraba. No por lo que dijo, sino porque me di cuenta de que para ella, ya no soy su madre. No de verdad. Solo quedo como una figura del pasado, como una traición encarnada. Creí que ahí terminaba todo, que al menos su boda le daría paz. Pero hace unas semanas, supe otra cosa. Una que no estaba preparada para recibir. Fue mi hija menor la que me lo mostró. Estaba en el sofá con su celular, y de repente me dice: mamá, ¿quieres ver algo? Ya había aprendido que cuando dice eso, es porque va a soltar algo grande. No suele hacerlo a la ligera. Ella sabe lo frágil que me he vuelto con todo este asunto. Aún así, dijo que pensaba que tenía derecho a saber. Me mostró una publicación de Instagram. Era una foto de mi hija mayor, sonriendo, con una barriga evidente de embarazo. Lo primero que pensé fue: ¿cuánto tiempo tiene? ¿Por qué no me lo había dicho? No lo supe de ninguna otra manera. Nadie me llamó. Nadie me mandó un mensaje. Me enteré como cualquier desconocida. Como si fuera una seguidora más, mirando una vida que ya no me pertenece. Y lo que más me destruyó no fue verla feliz, que, claro, dolió, sino leer el pie de foto. Agradecía a su suegra, la mamá de su esposo, por el apoyo durante el embarazo. La mejor abuela que mi bebé podría tener. Así escribió. La mejor abuela. Ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se apagó, como si ya no quedara nada que recuperar. No pude evitarlo. Agarré el teléfono de mi hija menor y llamé. No tenía otro medio, porque mi número seguía bloqueado. Ella contestó. Dijo: ¿qué quieres? Así, sin rodeos. Le dije que solo quería hablar, felicitarla, saber cómo estaba, entender por qué no me lo había contado. Me respondió algo que todavía me retumba: tú ya no eres parte de mi vida, tampoco vas a ser parte de la de mi hijo. Le pregunté si de verdad me odiaba tanto como para excluirme así. Me dijo que no era odio, era distancia, protección. Que nunca me perdonó por lo que pasó, que nunca sintió que yo estuviera de su lado. Que ese día en que su vida se fue a la mierda, yo no reaccioné como una madre. Que me quedé neutral, cuando lo que necesitaba era que alguien la defendiera sin dudas. Me defendí, claro. Le dije que no fue así. Que traté de mantener la paz. Que quise entender a las dos. Me cortó. Dijo: exacto. Siempre quisiste entender a todos, menos a mí. Siempre pusiste a todos en el mismo nivel, como si mi dolor valiera lo mismo que su culpa. Ahí me quedé sin palabras. Porque, tal vez, tiene razón. Le recordé que yo tampoco apoyé lo que pasó. Que nunca estuve de acuerdo. Me interrumpió: pero tampoco hiciste nada. Ni una sola vez me dijiste que estabas conmigo. Solo me pediste que entendiera a ella, que la perdonara. ¿Qué clase de madre hace eso? No supe qué contestar. Y eso fue todo. Me colgó. Y hasta hoy, no volvió a contestarme. Después de eso, me volví un fantasma en mi propia casa. No me dan ganas de hablar. Ni de salir. Mi esposo me dice que le dé tiempo, que ya se le va a pasar. Pero han pasado 5 años. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me siento traicionada por todos los lados. Por mi hija mayor, por cortar todo vínculo. Por mi hijastra, por lo que hizo. Por mí misma, por haber sido tan débil, tan tibia cuando debía actuar con claridad. La parte más jodida de todo esto es que siento que ya no tengo derecho a reclamar nada. Porque, viéndolo desde afuera, quizá fui yo quien la dejó sola primero. Quise proteger la familia y terminé perdiendo a mi hija. Y ahora viene un bebé al mundo. Un nieto.
Un niño que no voy a conocer. Que no va a saber que existo. Y por más que trate de convencerme de que todo va a mejorar, de que algún día entenderá, no puedo dejar de pensar en esto. Mi hija ya eligió su nueva familia. Me reemplazó. Y lo peor es que no puedo culparla del todo. Una semana después de esa llamada, mi hija menor me dijo algo que me terminó de joder la cabeza. Me contó que había hablado con su hermana por mensajes, que la notaba distinta, más cerrada, menos accesible. Le pregunté si había mencionado algo de mí. Dijo que no directamente, pero que su hermana dejó claro que no tenía intención de cambiar nada. Ahí fue cuando le pregunté algo que venía rondando desde hacía meses. Ella me odia. Mi hija se quedó callada un momento. Después dijo, no creo que te odie. Creo que solo, ya no confía en vos. Ya no te ve como su lugar seguro. Me clavó eso en el pecho. Porque nunca me vi como una madre ejemplar, pero siempre creí que, al menos, era una madre presente. Una que estaba ahí. Aunque me equivocara, aunque no supiera qué hacer, ahí estaba. Pero parece que eso no alcanzó. Empecé a revisar cosas viejas. Fotos, cartas, recuerdos. Todo eso que una guarda sin saber para qué. Hay una foto en particular que no me deja en paz. Ella y su hermanastra, sentadas en la escalera del porche, con una manta encima. Tendrían como 15 años. Se están riendo. Riéndose de verdad. De esas risas que suenan con eco. No puedo ni mirar esa imagen sin sentir náuseas. Porque esa confianza se destruyó, y en el fondo sé que fui parte de eso. Cuando pasó lo del novio, sí, fue una traición grave. Pero lo que rompió todo fue cómo reaccioné. Eso lo entiendo ahora. Me quedé en medio, tratando de calmar las cosas, sin elegir un lado. Pensé que actuar como mediadora era lo correcto, que la madurez estaba en no tomar partido. Pero no era una pelea cualquiera. Era su prometido. Era su hermana. Era su casa. Y yo no la defendí. No con fuerza. No con claridad. Me acuerdo que esa noche, después de que se fue gritando, me senté en la cocina y mi esposo me dijo algo como, hay que tratar de entenderlas a las dos. Y yo asentí. Como una idiota. Como si eso resolviera algo. Como si no fuera nuestra hija la que acababan de apuñalar por la espalda. Después de eso, nunca volví a verlas juntas. Ni siquiera en fotos. Ella bloqueó a toda la familia menos a la hermana menor. El hermano, mi hijastro, ni se metió. Dijo que no era su problema. Se borró como si no tuviera nada que ver. Y la verdad, ni falta hizo. Nunca estuvo muy presente en nada. Con los meses, mi hijastra empezó a actuar como si nada. Seguía viviendo con nosotros. Hablaba poco del tema. Se notaba incómoda, pero tampoco hizo demasiado para arreglarlo. Me pidió perdón una vez, llorando, diciendo que no esperaba enamorarse, que le dolía haber lastimado a su casi hermana. Pero después de eso, silencio. Como si con un perdón todo quedara en el pasado. Y el tipo, el ex prometido de mi hija, también vino a la casa. Un par de veces. Mi esposo no dijo nada. Yo tampoco. No sé si fue por cobardía o por no generar otra bomba. Pero lo dejamos entrar. Lo dejamos quedarse. Tomar café. Ver la tele. Como si no hubiera destrozado a mi hija. Me odio por eso. Cuando se comprometió con la hermanastra, fue como una bofetada. Y ella tuvo el descaro de invitar a mi hija a la boda. Como si fuera normal. Como si todo lo que pasó se pudiera tapar con flores y un vestido blanco. Ella no fue, por supuesto. Se fue de la ciudad el mismo fin de semana de la boda. Y no dijo nada. Solo se esfumó. Yo sí fui. Estuve ahí sentada, mirando cómo se casaba con el hombre que arruinó a mi hija, con la mujer que lo permitió. Sonreí para las fotos. Felicité a los novios. Como si fuera un evento cualquiera. Ese día me sentí la peor persona del mundo. Porque lo fui. Y ahora, años después, tengo un nieto que no voy a conocer. Una hija que no me llama mamá. Una familia rota por mi pasividad. Y no puedo dejar de pensar, ¿y si me hubiera parado firme desde el primer día? ¿Y si hubiera dicho no más? ¿Y si hubiera elegido a mi hija por sobre el resto? Ya es tarde para eso. Después de esa última llamada en la que me colgó, pasé días enteros revisando el celular. No para escribirle, ya sabía que no iba a responder, sino por costumbre. Por esa estúpida esperanza que se mete en la cabeza de una madre aunque sepa que todo está perdido. Cada notificación me aceleraba el corazón como una idiota. Pero nunca era ella. En casa las cosas se volvieron raras, silenciosas, como si todos supieran que algo está mal pero nadie quiera tocarlo. Mi esposo sigue tratando de normalizar todo. Me dice que ya pasará, que los hijos se alejan, que hay que aceptar los caminos distintos. Pero esto no es un camino distinto. Esto es un abismo. Es mi hija negando mi existencia. Es la prueba viviente de que algo hicimos tan mal, que ya no se puede reparar. Y ni siquiera sé si decir que lo hicimos mal es justo. No fue como si la echamos de la casa o la tratamos con desprecio. Fue más sutil que eso. Más jodido. Fue el tipo de herida que no deja moretones pero te carcome desde adentro. Un día, mi hija menor, que
Dicho sea de paso, está por cumplir 18 y también está empezando a alejarse de esta casa como si tuviera ganas de huir. Me dijo algo que me dejó en blanco. Creo que lo mejor que podrías hacer es dejar de intentar. Le pregunté qué quería decir con eso. Me contestó que a veces insistir es una forma de no aceptar la verdad. Que tal vez yo no voy a recuperar nunca a su hermana. Que ella eligió una vida sin nosotros, y que forzar algo solo la aleja más. Yo no quería escuchar eso. Pero no supe cómo discutirlo. Porque todo indica que tiene razón. Una semana después, mi hijastra vino a cenar a casa con el imbécil de su marido. Sí, el mismo. El ex de mi hija mayor. El que provocó esta mierda. Me costó no gritarle en la cara. Me costó no levantarme de la mesa y decirle que se largara. Pero ahí estuve, sentada, sirviendo ensalada como si no estuviera sirviendo mi dignidad en un plato. Durante la cena, ellos hablaron de querer tener un hijo. Dicen que ya es tiempo. Que quieren empezar su familia. Y yo no dije nada. Me limité a masticar en silencio mientras sentía el nudo en la garganta. Porque la verdad, y esto no lo he dicho en voz alta nunca, es que si ella llega a quedar embarazada, no sé si podría fingir alegría. Porque no va a borrar lo anterior. No va a curar nada. Solo va a superponer otra capa de cosas no resueltas. Y yo no quiero más capas. Quiero poder mirar a mi hija a los ojos y saber que, aunque no me perdone, al menos me entiende. Pero eso ya no es posible. La semana pasada, por primera vez en años, soñé con mi hija. Era un sueño raro. Estábamos en la cocina, como antes. Ella cocinaba algo, y yo le hablaba de tonterías. Nada grave, solo cosas cotidianas. Me reía. Ella también. Y de repente se giraba y me decía, ¿te acordás lo que me hiciste? Y me desperté empapada en sudor, llorando, como una nena. Ese sueño me dejó descompuesta todo el día. Porque en mi cabeza yo también trato de fingir que nada pasó. Que todo fue un error. Que podemos volver. Pero no. No hay marcha atrás. La parte más triste de todo esto es que, con el tiempo, uno empieza a convencerse de que merece el castigo, que esto es lo que me toca, que no puedo reclamar un lugar que no me gané, porque cuando mi hija necesitó que la defendiera, me quedé callada. Cuando necesitó sentir que alguien estaba de su lado, quise quedar bien con todos, y eso es imperdonable. Sé que hay gente que va a leer esto y pensar que exagero, que no es para tanto, que la sangre pesa más, pero no conocen a mi hija. No saben lo que es perderla. Ella no es de las que cierra la puerta con un portazo y vuelve a los 3 días. Ella la cierra, le pone candado, la sella, y planta un muro. Y yo me quedé del otro lado, mirando, esperando, sabiendo que ya no hay vuelta. Hace unos días, mi hija menor se fue a pasar el fin de semana con su hermana. Me lo dijo como quien avisa que va al supermercado. Sin drama, sin preguntar si me parecía bien. Solo dijo, voy a verla. No la detuve. No tenía sentido. Pero en cuanto cerró la puerta, me quebré. No por celos, no por bronca. Fue por la evidencia cruda de que ella todavía tiene lo que yo perdí. Un lazo. Una entrada a ese mundo del que quedé excluida. Durante esos días me la pasé imaginando cómo sería estar ahí. Escuchando cómo su hermana se ríe, viendo su panza crecer, oliendo esa mezcla de cocina y perfume que siempre tenía. Me imaginé sentada en un rincón, sin decir mucho, solo absorbiendo el hecho de que aún existe, de que sigue siendo real. Porque a veces, cuando pasan tantos años, la gente empieza a desdibujarse en la memoria. Y eso es más jodido que el dolor, el olvido. Cuando mi hija menor volvió, no dijo mucho. Solo dijo que su hermana estaba bien, que el bebé nacería en unos 3 meses. Le pregunté cómo estaba el padre, ese tipo con el que se casó. Me dijo que parecía buena gente, mejor que el otro. Más presente, más sano. Al menos este no se mete con la familia, tiró medio en chiste, medio en serio. Yo sonreí, pero por dentro me ardía. Porque ahí estaba, otra vez, esa distancia entre ellas que ya no puedo cruzar. Le pregunté si había hablado algo sobre mí. Me dijo que sí. Que su hermana le preguntó si yo seguía preguntando por ella. Y que cuando le dijo que sí, su respuesta fue, que no se gaste. Eso me cayó como un ladrillazo. Pero no lo demostré. Tragué saliva, asentí, y cambié de tema. No porque no me importara, sino porque ya no tengo energía para discutir lo mismo de siempre. Esa noche, fui a la habitación de mi hija menor y le pregunté si podía ver fotos. Me mostró algunas. Ahí estaba ella, mi hija, con la panza enorme, sonriendo, sentada en una plaza, tomando helado, con el tipo al lado. Se veían felices, o al menos en paz. Y yo, viendo todo desde un maldito celular. Como una extra. Entonces se me ocurrió algo. No sé si fue cobarde, desesperado o estúpido, pero lo hice. Le pedí a mi hija menor que le llevara una carta, no un mensaje. Una carta escrita a mano, como las de antes. Le dije que no la presionara, que solo se la entregara. Y que si la rompía o la tiraba, estaba bien, pero que necesitaba hacerlo. Esa noche escribí. No adorné nada.
No puse palabras bonitas, solo le conté lo que sentía. Le dije que sé que fallé, que debí haberla defendido sin dudar, que me equivoqué al querer que todo fuera armonía o cuando lo que necesitaba era que alguien dijera eso estuvo mal y lo dijera fuerte. Le dije que entiendo si ya no me quiere en su vida, pero que si alguna vez cambia de idea, voy a estar acá. No como antes, no como mediadora, como madre. No firmé con mamá, solo con mi nombre, porque no sé si todavía tengo derecho a usar ese título. Mi hija menor la llevó. No supe nada por 2 días, y entonces me dijo, la leyó. No dijo nada, pero no la rompió. Esa frase me tuvo despierta toda la noche. No la rompió. Suena a nada, pero para mí fue todo. Después de eso no pasó nada más. No llamó, no escribió, no pidió verme, pero tampoco dijo no, y eso, en su idioma, ya es un cambio. Desde ese momento no he vuelto a insistir. No he mandado otra carta. No la he mencionado. Estoy esperando, porque creo que ya no se trata de apurarla. Se trata de demostrarle que, si alguna vez vuelve, esta vez sí voy a estar. Sin titubeos, sin medias tintas. Y si no vuelve, bueno, al menos sabré que hice todo lo que pude. A mi manera. Tarde, sí. Pero sincero. Lo que me duele más ahora no es el rechazo. Es no saber si voy a conocer a ese niño, si algún día va a saber que existo, que tuvo una abuela que metió la pata, pero que lo habría querido con todo. Y cada vez que pienso en eso, me dan ganas de volver a escribirle, de decirle que, por favor, aunque sea, me deje conocerlo. Pero no lo hago, porque sé que si ella no lo pide, es porque todavía no puede. Y esta vez, no pienso arruinarlo presionando. Esta vez, voy a esperar. A veces me levanto en la madrugada con esa sensación rara, como si algo importante estuviera por pasar. Como si una llamada fuera a llegar, un mensaje, algo. Pero nunca llega. Me siento en la cocina, miro por la ventana, y me pregunto si ella también se despierta así, si alguna vez piensa en mí a las 3 de la mañana, cuando la casa está en silencio y no hay nada que la distraiga del pasado. Y me repito lo mismo, no tengo derecho a esperar nada. Lo digo casi como mantra, porque si dejo que la esperanza crezca mucho, después el golpe es peor. Ya me pasó. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada fecha que alguna vez compartimos, me preparo, por si acaso. Pero nada, ni una palabra. El otro día, fuimos al supermercado con mi esposo. En la sección de bebés había una pareja eligiendo un cochecito. La mujer tenía panza. Me detuve a mirar sin querer. Me quedé viendo cómo discutían sobre los colores y si era mejor uno con freno trasero o no y ahí nomás me quebré. Tuve que salirme. Me escondí en el baño. Vomité. No sé si fue por la angustia o por la culpa. Supongo que ya es lo mismo. Cuando salí, mi esposo estaba esperándome, con cara de que ya se imaginaba qué había pasado. No dijo nada, solo me dio las llaves del auto y me dejó sola por un rato. Él tampoco habla mucho de esto, y a veces me da bronca. Porque pareciera que no le duele igual. Pero después lo veo solo en el garaje, mirando una foto vieja, y entiendo que su forma de romperse es distinta. Más callada, más seca. Él tampoco ha visto a su hijastra en años, desde la boda. Nunca volvió a esta casa. Ni siquiera para un cumpleaños, ni para las fiestas, nada. La nuestra, la hija menor, ya está casi por irse a estudiar afuera. Me lo dijo el otro día, así sin vueltas. Quiere ir a Portland. Le pregunté si era por su hermana. Me dijo que no, que era por la universidad. Pero la forma en que evitó mi mirada me confirmó lo contrario. Le dije que me parecía bien, que le iba a ir bien. Pero cuando se fue a su cuarto, lloré. Porque me voy a quedar sola. Porque esta casa que una vez estuvo llena, ahora es puro eco. Y justo cuando pensé que todo iba a seguir igual, pasó algo. Me desperté una mañana y tenía un mensaje. No de ella, de él. El marido de mi hija. Nunca habíamos hablado. Nunca me había escrito. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Pero ahí estaba, hola. Ella me pidió que te avisara que el bebé ya nació. Está bien. Ambos están bien. Nada más. Ninguna foto. Ninguna invitación. Solo eso. Sentí que me arrancaban el aire. Me senté al borde de la cama y me quedé ahí, sin saber si llorar o reír o gritar. Porque por un lado, me estaban avisando. Por el otro, estaba claro que no querían que hiciera nada con esa información. Pasé horas sin decirle a nadie, ni a mi esposo, ni a mi hija menor. Me lo guardé como un secreto frágil, algo que podía desaparecer si lo nombraba. Después de pensarlo, respondí, gracias por avisar. Si en algún momento puedo ayudar o conocerlo, estaré disponible. No quiero molestar, solo estar. Nunca contestó. Y no espero que lo haga. Pero ahí dejé mi mensaje. Lo dejé porque no hacerlo sería resignarme del todo. Y todavía no estoy lista para eso. Más tarde, mi hija menor me preguntó si me sentía distinta. Le dije que no entendía. Me miró y dijo, es raro, estás más tranquila hoy. Como si supieras algo. No respondí.
Solo la abracé. Ella no sabe del mensaje. Nadie lo sabe. Es mi pequeño secreto. La confirmación de que, aunque sea a distancia, aún formo parte de algo. Aunque sea en silencio. Y sí, sé que no significa reconciliación. Sé que todavía no soy bienvenida. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento del todo borrada. No me estoy haciendo ilusiones. No me voy a aparecer en la puerta. No voy a mandar regalos sin permiso. Pero ahora, cuando me siento en la cocina a las 3 de la mañana, al menos sé que hay un niño allá afuera, un nieto, que llegó al mundo, que está vivo, que está bien. Y con eso, por ahora, me alcanza. Pasaron 3 semanas desde ese mensaje. Nadie más dijo nada. No hubo seguimiento, ni fotos, ni otra palabra. Como si el mensaje hubiera sido solo eso, una notificación, un protocolo. Pero lo tengo guardado. No lo borré. Lo abro de vez en cuando, no porque diga algo nuevo, sino porque me recuerda que, al menos por un momento, no fui invisible. He pensado 1000 veces en escribirle a ella, felicitarla, preguntar cómo está, decirle que estoy feliz por ella, que aunque no pueda estar ahí, me emociona saber que trajo una vida al mundo. Pero no lo hago, porque todavía me queda una parte de dignidad, o miedo, o respeto, no sé cómo llamarlo, que me impide volver a romper su silencio a la fuerza. A veces me da bronca que ella no vea todo lo que me callo por no perderla del todo, porque lo fácil sería insistir, aparecerme, reclamar mi lugar como madre y ahora como abuela. Pero no. Me trago todo. Me como la culpa, el dolor, las ganas. Porque ya aprendí, muy tarde, pero aprendí, que no se puede forzar el perdón. Mi esposo me dice que el tiempo arregla todo. Pero ya no le creo. El tiempo no arregla nada, solo lo enfría. Lo esconde bajo capas de años y distracciones. Y un día, cuando crees que ya pasó, vuelve. Como una herida mal cerrada. Mi hija menor está armando las valijas. Se va el mes que viene. Portland, al final sí. Ya tiene alojamiento, beca, todo. Estoy orgullosa. ¿Y triste? Porque me voy a quedar sola en esta casa. Porque no hay nadie más. La casa es grande. Demasiado para 2 personas que casi no se hablan. Mi esposo y yo seguimos juntos, pero ya no hay mucho que decirnos. Compartimos techo, gastos, rutinas. A veces café. Pero el resto, es distancia. Como si la traición que nos estalló hace años nos hubiera dejado como sobrevivientes del mismo naufragio, juntos, pero en islas distintas. El otro día, mientras acomodaba unas cajas en el garaje, encontré una libreta vieja. Era de cuando mi hija era chica. Estaba llena de garabatos, dibujos, recetas de cosas que queríamos cocinar juntas. Había una lista que escribimos una vez, cuando ella tenía 9 años, cosas que vamos a hacer cuando seamos viejitas. Me acuerdo perfecto de esa tarde. Estábamos tomando chocolatada. Ella tenía puesta una manta como capa. La lista decía: ir a la playa con sombrero ridículo, cocinar muffins sin receta, pintarnos el pelo del mismo color, dormir en carpa en el patio, ver pelis feas y comer pochoclos hasta vomitar, hablar mal de todo el mundo en voz baja. La volví a leer 10 veces. No pude evitar llorar. Porque ninguna de esas cosas va a pasar. Porque la lista la hicimos cuando ella todavía pensaba que yo era su persona segura, su casa, su refugio. Antes de que todo se quebrara. Ahora soy solo alguien de su pasado. Una sombra. Pero todavía estoy viva. Todavía estoy acá. Todavía espero, aunque no lo diga en voz alta. No sé si algún día me va a perdonar. No sé si va a dejarme conocer a ese niño. No sé si va a leer esa carta otra vez o si la tiró después de un rato. Pero yo sigo. No porque crea que hay un final feliz esperándome, sino porque no me queda otra.